Vidas paralelas y el reconocimiento de una de mis almas gemelas. Bienvenidos a las Alquimias de Horus, un espacio sagrado creado para acompañarte en tu camino de despertar, sanación y expansión espiritual. Yo soy Leo Fuentes y esta es mi bitácora solar. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi bitácora solar. Hoy abro este espacio con una de las páginas más dolorosas y al mismo tiempo reveladora de mi historia. A mis 20 años, un evento rompió por completo mi realidad. Lo que comenzaría con una noche en donde yo estaba básicamente disfrutando una película en el televisor de mi mente. Se rompió o terminó con una llamada muy tempranas horas de la mañana que cambiaría para siempre mi percepción sobre la vida, la muerte y la conexión con las almas. A mis 20 años ocurrió algo que intensificó esta conexión o estos viajes entre dimensiones. Yo recuerdo que yo estaba en el séptimo o en el octavo semestre de la carrera y había pasado toda la noche desvelada o despierta diseñando, porque la semana siguiente o dentro de 2 semanas yo tenía entrega final de diseño. Ese fin de semana, pues por supuesto no regresé a Cumaná. Yo por lo general me regresaba todos los fines de semana y los últimos 2 o 3 semanas no lo hacía porque necesitaba dedicarme al 100% a las entregas finales. Mi momento de creatividad más álgido, más fuerte, ocurría en las noches. Cuando había silencio total y todos dormían. Y convenientemente para mí, prefería estar despierta diseñando en las noches y medio dormir en las mañanas. Esa noche, mientras yo estaba diseñando, o a lo mejor no estaba diseñando, a lo mejor ya estaba pasando los planos en limpio, yo comencé a ver en mi pequeño televisor mental, aquí, una película o una vida paralela. Y esto comenzó a pasar aproximadamente pasada la medianoche. Yo veía que estaba en el televisor, ¿no? En la película que me estaba mostrando. Yo veía que yo estaba en un lugar X, con un chico que tenía mi misma edad. Yo lo conocía, sí y no. Sabía quién era. Teníamos amigos en común. Por tener la misma edad nos encontrábamos básicamente en los mismos lugares, las mismas fiestas. Nuestros padres se conocían, pero no éramos amigos. Y de cierta forma yo tendía a rechazarlo. Porque cuando teníamos 15 años, él tuvo una noviecita que era amiga mía. Y el día que ellos decidieron parar su relación o lo que sea, a los 15 años, no sé cómo llamarlo. Ese mismo día, él le dijo a la novia de su hermano que me dijera a mí que si yo quería ser su novia. Y yo le dije que no. Y le dije que no porque no me gustara, no porque me pareciera indiferente, más bien me parecía muy lindo. Pero no me gustó la forma, no me gustó nada, las maneras. Sin embargo, al ver lo que a mí me estaba mostrando en mi televisor mental, que era literalmente una relación de parejas o de novios con este chico, yo me detuve un momento. O sea, yo detuve mi diseño y le dije,
espera que termine la entrega de diseño, que al regresar a Cumaná, yo te voy a buscar. Hoy cuando recordé esto que yo dije, me dio risa, porque yo lo dije con tanta seguridad. Y la verdad es que yo soy introvertida al cuadrado. O sea, no creo que lo habría hecho, pero así me expresé en ese momento. Mientras tanto, o luego que yo hablé mentalmente con este chico, yo seguí con mi diseño, seguí diseñando o pasando planos, no recuerdo realmente si lo que estaba era pasando los planos en limpio o estaba diseñando. Pero yo pasé despierta toda mi noche trabajando, escuchando música y viendo mi película, porque esa vida paralela que yo estaba viendo no se cerró, continuó durante toda la noche. Yo lo que no hice fue prestarle total atención a lo que yo estaba viendo, porque mi prioridad era lo que estaba lo que estaba haciendo aquí en el físico. Temprano en la mañana, entre las 6:30 y 7 de la mañana, suena el teléfono. Era mi mamá y me dice: Leo, anoche desvivieron a uno de los hijos de R. Y resulta que la señora R tenía 2 hijos. Y uno de los hijos era este chico con el que yo había estado viviendo esta vida paralela durante la noche en mi televisor. Yo le pregunto a mi mamá, ¿cuál fue? Y mamá me dice que no sabía. Y comienzo yo a decir que sea B, que sea B, que sea B, que sea B, que sea B. Me desesperé y de repente me voy en llanto y empezó a decir fue A, fue A, fue A. No, mami, fue A, fue A. Entonces mamá como que, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú dices así o por qué te comportas así? Y le digo, bueno, mami, yo pasé toda la noche experimentando, viviendo y viendo en mi televisor mental una vida con A. Esto no acabó aquí. Esto fue el inicio del mayor descontrol de idas y venidas a otras dimensiones, a otros mundos paralelos. Me deprimí muchísimo. Pasaba todo el día llorando, viéndolo a mi lado como si estuviera vivo, escuchándolo, soñando con él a diario, eh, viendo y viviendo la película o las películas de mi televisor mental, recordando espontáneamente vidas pasadas con él, y abriendo puertas dimensionales de baja vibración porque estaba muy triste. A veces él simplemente estaba ahí parado, observándome. Eh, otras veces iba en el carro, em, literalmente de copiloto. No tenía que hacer ningún esfuerzo para conectar con él de alguna manera. Simplemente él estaba ahí constantemente. Sin embargo, había algo que me costaba pagar y era ese televisor mental. Me acostumbré a vivir con ese televisor prendido. eh, yo podía estar haciendo cualquier cosa y yo seguía viendo aquí películas, eh, en donde conectaba con vidas paralelas y veía vidas pasadas. Pasé de no dormir en las noches a, a dormir mucho, porque cuando no tenía nada que hacer, bueno, aparte que el gusto por la vida lo fui perdiendo realmente, yo tendía a acostarme viendo las películas, viendo las vidas paralelas, viendo o las vidas pasadas.
Y luego que me dormía, las historias continuaban o las conexiones continuaban, pero en sueños. Yo desarrollé un miedo constante en esa época y era el miedo a que mi familia pensara que yo estaba loca. Yo sé que yo comencé a decirle a mi mamá que yo necesitaba ayuda, pero que no me llevara a ningún psicólogo ni a un psiquiatra, que yo no estaba loca, que todo lo que yo veía era real, em, que yo necesitaba otro tipo de ayuda. Yo le decía a mamá que yo había vivido vidas paralelas con él y que aunque en esta vida no tuvimos nada emocionalmente hablando, yo me había traído el amor de otras vidas a esta y que hoy yo estaba viviendo el dolor de la pérdida. Y aquí quiero abrir un paréntesis eh, para aclarar algo. Yo no tengo nada en contra de los psicólogos ni los psiquiatras. De hecho, dentro de las personas que me apoyaron al principio en esta situación, habían psicólogos. Em, pero eran mis miedos. El miedo de que fueran tan científicos que no pudieran entender lo que yo estaba viviendo. O simplemente intuía que por ahí no era donde yo iba a encontrar las respuestas a, a lo que me estaba pasando. Aunque un poquito más adelante sí encontré respuestas a través de los libros de Brian Weiss. Me leí varios, pero entre esos fue muy importante para mí Lazos de Amor, que precisamente habla de conexión de almas gemelas. Y Brian Weiss es psiquiatra. Luego de haberle pedido apoyo a mi mamá, ella se pone en contacto con la señora R. Porque la mamá del chico A trabajaba con terapias holísticas. Y fue en ese momento en donde hicimos una cita con ella. Ella escuchó todo lo que yo estaba viviendo o por lo que yo estaba pasando y tomó esta información, se puso en contacto con 2 o 3 terapeutas más en el área holística y me hicieron terapia a distancia, o sí, no a distancia, porque yo no estaba ahí. Me imagino que para confirmar que lo que yo estaba diciendo era real, y bueno, y de esa manera poder apoyarme. Luego de esa primera consulta con la señora R, yo comencé a asistir a terapia eh, con otra o con una de estas terapeutas que apoyó la señora R inicialmente. Comencé a hacer terapia de respuesta espiritual, regresiones, terapia del perdón, pero comencé un tratamiento constante. Y así fui entendiendo, procesando y adaptándome a, a esta nueva forma de vivir mi vida. Entre las cosas que ellas lograron confirmar, fue que el chico A y yo éramos, bueno, seguimos siendo, almas gemelas. Y escúchese bien, almas gemelas, no llamas gemelas. En ese momento, o bueno, en el camino, me tocó investigar un poquito más sobre el tema y fue cuando leí o comencé a leer los libros de Brian Weiss, entre esos Lazos de Amor, que habla sobre la conexión de almas gemelas. También me leí el libro de El Águila y la Rosa de Romari Altea. Y así fui descubriendo un mundo diferente, pero ya no desde el miedo. Ahora estaba transitando por un mundo en donde tal vez las personas no habían pasado
exactamente por la misma vivencia que yo estaba pasando, pero sí podían entenderme y sí podían apoyarme y guiarme para recorrer este camino dentro del mayor bien. Esta fue la única vez que yo viví algo así. No, solo es que para mí no había sido tan importante o tan intenso. Em, de hecho, hoy recordé un, un segundo evento. Cuando yo tenía entre 13 y 14 años, yo llegué al negocio de mi abuelo y mi tía me ve y me dice, Leo, se desvivió T. Cuando yo escuché esa noticia, fue como que me hubiesen clavado un puñal en el chakra del corazón. Yo comencé a llorar em, descontroladamente. Y en eso, pues llamaron a mi mamá que me fuera a buscar. eh, pero acá lo impresionante, no fue que yo me pusiera a llorar. Aquí lo impresionante, o sea, a diferencia que en mi historia anterior yo sabía quién era esta persona. Resulta que yo nunca sabía quién era T. Yo nunca había visto a T. ¿Sabía que T existía? Sí, porque T era amigo de una prima mía. Y por eso es que me dicen, por eso es que me dan la noticia. Pero resulta que no, yo no sabía quién era T. Y esa misma noche yo le dije a mi mamá, mamá, T está en el cuarto. Más o menos como yo sabía que que era T quien estaba en el cuarto, si yo no sabía cómo era T físicamente. Luego sí salió en las noticias, yo pude comprobar visualmente que T me acompañaba en la noche. Yo no sé, no recuerdo cuánto tiempo duró esta percepción de T cerca de mí. Tampoco, o sea, no sé cómo se fue, no sé cómo desapareció de mi espacio, solamente que desapareció. Estas experiencias fueron fascinantes por un tiempo. Pero como les he comentado, así como yo conectaba con la luz, conectaba con la oscuridad y no sabía poner límites. Eh, para mí no era nada agradable caminar, vivir, convivir con entidades. Por supuesto, cuando las entidades eran entidades de luz, estaba yo fascinada. Cuando eran entidades de baja vibración, pues no. Y como no sabía poner límites, eh, todo se fue tornando cada vez más desagradable. Era como la película Sexto Sentido o la serie de Sony de los años 2000 que se llamaba Ghost Whisper, con la gran diferencia de que yo no sabía llevar a nadie hacia la luz. Ya luego un poquito más avanzado en el tiempo y antes de comenzar a trabajar como terapeuta holístico, en algún momento yo comencé a decir, me imagino que leyendo estos libros de ángeles, yo comencé a decir, Arcángel Miguel, llévate a toda entidad o desencarnado que no pertenezca a este espacio hacia el lugar exacto en donde tienen que continuar con su evolución espiritual. Hay una frase que nosotros utilizamos mucho que dice, mientras más luz, más oscuridad. Esto es una creencia que yo conscientemente no estoy de acuerdo, pero yo sé que en mi inconsciente, en alguno de mis niveles de creencias, está grabada. Esto quiere decir, o quería decir, que mientras más yo conectaba con los ángeles, con mis maestros o con mis guías espirituales, mientras más yo meditaba, mientras más yo hacía cosas para conectar con alta vibración, más ataque de la oscuridad yo sentía. Entonces, llegó un momento en que
el placer de sentir la alta vibración, el placer de sentir las dimensiones de alta vibración comenzó a ser opacado por el desagrado al percibir la baja vibración o dimensiones de baja vibración. Porque esto se sentía tan invasivo, porque yo sentía que invadían mi espacio vital, que invadían mi privacidad. Entonces yo tomé una decisión. Tal vez no fue la mejor decisión, pero fue lo que yo sentí que tenía que hacer con lo que yo tenía en mis manos. Y fue pedir. ¿Qué pedí? Pedí no ver. Pedí, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Hasta que lo logré y cerré mi tercer ojo. La luz no desapareció. La oscuridad no desapareció. Los ángeles no desaparecieron, mis guías espirituales no desaparecieron y las entidades de baja vibración tampoco. Entonces de repente yo comienzo a desarrollar la percepción y comienzo a desarrollar la empatía. No la empatía a nivel 3D, esta de que respeto el dolor de esta persona, voy a ser empático con X situación que está viviendo el vecino. No esa empatía. Me refiero a que comencé a canalizar las emociones y sentimientos de otras personas y de otras entidades, pero a canalizarlas en mi cuerpo, en mi espacio. ¿Esto sigue siendo invasivo? Sí, pero me afecta menos. ¿Es fastidioso? Sí, sobre todo cuando no estoy en terapia, cuando simplemente estoy en la calle y se pegan a mi campo energético entidades de baja vibración porque están pidiendo ayuda o porque quieren tomar mi energía. Sin embargo, el poder sentirlas de esta manera, el poder percibir a estas entidades de esta manera, es una gran ventaja, porque ellas no pasan mucho tiempo en mis campos. En el momento en que yo siento la energía de baja vibración, yo tomo cualquiera de las herramientas que yo manejo y las envío a la luz. Incluso yo tengo la capacidad de sentir cuando intencionalmente me están enviando energía de baja vibración o malas intenciones. Con esto me estoy refiriendo a brujerías, indiferentemente del nivel que sea. Entonces, al yo percibirlas, gracias a esta escuela que tuve, al yo percibirlas, pues simplemente tomo alguna de las herramientas, específicamente el ojo de oro, y remuevo todas estas entidades y todas estas malas intenciones. Pedir no ver más fue mi forma de sobrevivir a un dolor que no cabía en este plano. Durante años caminé a ciegas, sintiendo un mundo invisible, pero negándome a mirarlo. Hasta que en el año 2007, alguien, específicamente mi yo superior, decidió que era tiempo de despertar, decidió que era tiempo de volver a abrir este maravilloso tercer ojo. En el próximo episodio te contaré cómo fue el regreso de mi visión, pero esta vez con orden y propósito. Te hablaré de mi formación en percepción interior sanadora y también en cómo reconecté con el halcón como mi animal de poder. Gracias por acompañarme en este despertar.
y en este instante. Si este relato te ha tocado el alma, te invito a que te suscribas, nos dejes un like y nos dejes saber en comentarios si has sentido alguna vez una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. Nos encontraremos en un próximo episodio. Hasta entonces, que Horus te guíe, que tu luz se expanda y que tu alma recuerde el camino de retorno al hogar. Nos vemos en el sol.